Continuemos con la ayuda de Dios con esta serie de Gálatas, libertad en Cristo. Y ruego a Dios que esta libertad sea real en nuestros corazones. Vamos a ir a nuestro pasaje, vamos a leerlo y luego vamos a meditar en el último fruto. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nueva traducción viviente. Vamos a leer entonces la palabra de Dios y ver esta verdad maravillosa. Dice el versículo 22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Espero que nos lo hayamos aprendido de memoria. Pero como siempre lo he dicho, pero que esa verdad esté en nuestros corazones. Y si no nos lo aprendemos, no importa, con tal de que esa verdad se viva. Eso es lo que importa. El fruto que nos toca entonces hoy es control propio. Ya hemos visto los 8 anteriores, 8 enseñanzas. Y hoy vamos a ver la 9 sobre el control propio. Vamos a terminar esta pequeña miniserie. Estuvimos 9 enseñanzas con esta en un solo pasaje, en 2 versículos. Pero espero que esta verdad toque, transforme nuestros corazones. Así que hoy nos vamos a ocupar de el control propio, como lo traduce esta traducción, Reina Valera, para quienes les gusta Reina Valera 1960 y están acostumbrados a esta versión. ¿Cómo es el fruto en esta versión? ¿Qué es lo que dice? Templanza. Pero nuevamente es una palabra que no usamos mucho. A no ser que digamos por ahí con las madres, es que mi mamá es bien templada. Será para lo único que utilizamos esa palabra. Y eso que falta ver si realmente es templanza. Vamos a ver si realmente es templanza. Una cosa yo creo que es cuando decimos mi mamá es bien templada. Yo creo que eso se refiere a otro contexto muy diferente. Pero será para lo único que utilizamos ya esa palabra, porque de resto normalmente no utilizamos la templanza. Por eso esta traducción que es más contemporánea, más moderna, dice control propio y la mayoría de traducciones lo traducen como autocontrol o como dominio propio. No demonio propio, dominio propio. Porque algunos dicen que lo que tienen es demonio propio, pero no es dominio propio. Entonces le he puesto a esta enseñanza, ya que vamos a hablar del control, le he puesto como título todo bajo control. Y aquí es donde quisiera empezar haciendo esa pregunta. ¿Quién no quisiera que toda su vida estuviera bajo control? Porque a veces vivimos tan angustiados y preocupados, porque, digámoslo humanamente hablando, no todas las cosas parecen que no están bajo nuestro control. Vaya que las cosas se salgan de control y cómo se pone uno. Uno quisiera que todo en su vida estuviera bajo control, que estuviera bajo control las finanzas, las emociones. Uno quisiera que estuviera bajo control lo físico, es decir, si estoy enfermo, uno quisiera que eso estuviera bajo control, que no hubiera enfermedad. Realmente somos bien necesitados de que todo esté bajo control, pero normalmente todo no está bajo control. Sin embargo, aquí es donde viene la parte más maravillosa de todas, y es que muchas veces estamos preocupados solo por las cosas físicas para que estén bajo control, pero la palabra de Dios nos enseña que aún de esas cosas se ocupa Dios. Pero lo más importante es que muchas veces nos olvidamos que lo que más necesitamos que esté bajo control es nuestra vida espiritual. Todo físicamente puede que esté bajo control. Hay personas que, como decimos nosotros, no les duele una muela, tienen financieramente su vida resuelta, pueden ser millonarios, hasta tienen resuelta su vida sentimental, amorosa. Uno dice, todo está bien, pero a nivel espiritual, ¿será que todo está bien? ¿Será que todo está bajo control? Mis hermanos, la mayor necesidad del ser humano es espiritual. Esa es la mayor necesidad. Y la pregunta es, ¿y será que esa necesidad está bajo control? Precisamente el apóstol Pablo nos va a hablar aquí del control propio para hablarnos de que esa parte espiritual es la que más necesita estar bajo control, bajo el control de Dios. Y precisamente quiero enfatizar este punto. ¿Cuál es el mayor problema del ser humano? No es físico, no es financiero, no es emocional, aunque esos conflictos son reales y puede ser que muchos de nosotros estemos pasando por esas áreas, por esas etapas. Alguien puede estar en una enfermedad, alguien puede estar en ansiedad, en dificultad económica, eso es cierto, pero la pregunta es, ¿qué de esa área espiritual? ¿Será que está bajo control? Y aquí quiero decir que básicamente, no extensamente, sino básicamente el cristianismo se puede reducir, digámoslo, a 2 verdades fundamentales. En la salvación hay mucho que decir, hay muchas áreas en la salvación,
Algunos teólogos dividen la salvación en 5 áreas o estadios, otros hasta en 9, pero las podríamos resumir hasta en 2. Y básicamente son estas: la justificación y la santificación. Vuelvo y digo, hay mucho más. Pero ¿por qué digo que se puede resumir en esto y por qué estoy diciendo esto en esta introducción sobre el control propio? Porque, mis hermanos, el problema más grande del hombre es el pecado. El problema más grande del hombre es que somos personas malas, que así tengamos muchas cosas buenas en esta vida, estamos en una deuda eterna con Dios. ¿Y qué ha hecho Dios? Ha puesto todo esto bajo control de 2 maneras fundamentales. El pecado nos separaba de Dios, el pecado nos condenaba, el pecado nos hacía enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne, como uno de nosotros, a morir en una cruz para hacernos justos delante de Él. Es decir, la paga del pecado, el castigo que merecían nuestros pecados, ¿cuál era? La muerte, pero no solamente la muerte física, la muerte eterna, la condenación, estar eternamente separados de Dios. Esa es la paga del pecado, la paga que exige el pecado. ¿Qué hizo Dios? Condenó al pecado en la cruz, en la muerte de su Hijo. De allí que entonces el fundamento de la salvación, el fundamento de la fe cristiana es que somos salvos por gracia, no por lo que tú y yo hacemos, sino por lo que Cristo hizo. ¿Qué significa eso? Que todos nuestros pecados ya fueron pagados, que la deuda que el pecado merecía ya fue satisfecha por la obra de Cristo. Por eso un verdadero cristiano, y aquí siempre aclaro y digo, por favor, permítanme terminar la idea para que de pronto alguien no vaya a malinterpretar esto, pero aunque un cristiano puede ser que falle, que cometa pecados, ya no se pierde porque ese pecado ya no lo condena, porque ese pecado fue pagado, fue satisfecho por la obra de Cristo. Pero recuerdan que les estoy diciendo que el cristianismo y la salvación, la fe cristiana se puede resumir hasta en 2 partes, falta la segunda parte. Entonces la primera parte espero que quede clara, pero vuelvo digo, pero quizá alguien si todavía no entiende esto o quizá le resulta difícil comprender esta verdad, permíteme terminar la otra parte. La primera es, todos nuestros pecados fueron cancelados en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es decir, toda esa paga judicial. Lo que merecían nuestros pecados lo sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Y allí es donde muchas personas solo se quedan en esa parte. Y entonces ocurren 2 cosas. O son personas que no creen esto y no aceptan esto porque se olvidan de la segunda, o son personas que distorsionan la verdad y convierten esa gracia en libertinaje. Porque ¿qué dicen? Como todos mis pecados ya fueron cancelados en la cruz, y como así yo peque, ya no me voy al infierno porque ya la paga del pecado fue cancelada, entonces yo vivo en pecado y en maldad como si no sucediera nada. Pero es que no solamente Dios tomó nuestros pecados y pagó la pena en la cruz para que ya no seamos condenados, sino que la segunda parte de la salvación se llama santificación. Y es que aunque los pecados que cometiéramos ya no nos condenan, porque esa condena la sufrió Cristo, Dios también al salvarnos no solamente nos salva de la paga del pecado, sino que nos salva del pecado que obra, digámoslo de cierta manera, en nuestras vidas. ¿Qué hace Dios? No solamente dice el pecado ya no te condena, sino que sabe también que dice Dios, ahora envío mi espíritu a tu vida para que aunque ese pecado que no te condena, que no te lleva al infierno, ya no te preocupe, ese pecado que todavía está en ti, que todavía cometes, que todavía fallas, sí te preocupe. ¿Sí me hago entender? Es decir, que cuando yo entiendo la salvación por gracia, no significa que el pecado ya no me preocupa. No me preocupa que ya me pierda, que me condene, pero el pecado sigue siendo un problema en mi vida. ¿Y qué hace Dios? Coloca también esto bajo control. ¿El pecado te condena si has creído en Cristo? No. Eso ya está bajo control. Ningún pecado que pudiéramos llegar a cometer nos condena porque ya Cristo pagó. Eso ya está bajo control. Pero esos pecados que podríamos cometer, también Dios los quiere colocar bajo control a través de su Santo Espíritu. Y de eso es de lo que nos habla este fruto en particular. Por eso, aunque la salvación es real y si una persona realmente ha creído en Cristo y no se pierde, eso no significa que pueda vivir como quiera. Más bien yo haría la pregunta, entonces, ¿de qué fuimos salvos? Porque no solamente somos salvos de la paga del pecado, también somos salvos de la presencia del pecado. Y entonces no podemos tomar solo una parte. Es que yo ya soy salvo, yo ya no me condeno así peque. Eso es verdad si has creído en Cristo, pero si has creído en Cristo, tampoco quieres pecar, porque Dios ha puesto su espíritu en tu corazón. Pero eso no significa que seamos perfectos, porque igual fallamos.
Entonces, Dios ha puesto todo bajo control. Por eso entonces aquí quiero enfatizar un poco más y demorarme un minuto más en esta introducción porque creo que esto es muy importante. Porque allí la palabra que se traduce como dominio propio, templanza o control propio en griego. ¿Y por qué les doy la palabra en griego? Porque como hemos visto, las palabras en griego tienen una explicación mucho más profunda. Esta palabra quizás es más fácil que la recordemos, es gratia, muy similar a la palabra gracia en latín. En griego es gratia, pero está compuesta por dos palabras, un prefijo que significa en o bajo y la segunda palabra que es kratos, que es impresionante, que significa poder, que significa dominio, que significa estar por sobre algo. Ahora, entonces esto se ha traducido como dominio o control propio. Y en un momento vamos a ver qué es verdad. Sin embargo, como Pablo lo expresa aquí, esto parece contradictorio. Y allí es donde muchas personas usan esta frase, esta palabra, que básicamente se encuentra solo 6 veces en la Biblia. No es muy usada en la Biblia y básicamente en el Nuevo Testamento. Utilizan esta palabra y enfatizan tanto esto, pero se olvidan que la Biblia lo muestra de una manera muy diferente. Porque, ¿qué significa control propio? Dominio propio. Eso parece como que yo soy la persona que ejerzo dominio sobre mi propia vida. Entonces mucha gente dice, es que si tú no tienes dominio propio, si tú no tienes control propio, ¿qué significa eso? Que yo soy capaz de controlarme a mí mismo. Pero la pregunta ¿es eso lo que enseña la Biblia? De hecho, la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña lo opuesto. La Biblia enseña que el control propio es real, pero lo interesante es que la Biblia enseña que no es tan propio. Más bien la Biblia enseña que sin Dios en nuestras vidas no seríamos capaces de controlarnos. Entonces, esto es lo más hermoso que la palabra de Dios nos enseña. Aún esa parte en nuestras vidas que debe ser controlada, que debe ser sometida, porque todavía fallamos, todavía pecamos, y Dios también quiere colocar eso bajo control, no lo va a hacer la fuerza de voluntad, no lo va a hacer la determinación, porque hay gente que hace eso, hay gente que es capaz de hacer eso. Conozco gente que dice que no saben nada de Dios, no le interesa ni siquiera nada de Dios, pero dicen, pero un día yo decidí no tomar más y no tomé más. Conozco gente que dice, un día yo decidí no fumar más y no fume más. Un día yo decidí no decir más palabras soeces, groseras, y nunca más volví a decir una vulgaridad. Conozco personas así, pero ¿quiere Dios que eso ocurra también en nuestras vidas? Claro que sí, pero lo que Dios nos enseña es que no va a ser por nuestra fuerza de voluntad ni determinación, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y por eso vamos a ver vamos a ver esta enseñanza en dos partes. En primer lugar, la fuente de control. En los cristianos no es fuerza de voluntad. En los cristianos no es autodeterminación, aunque visiblemente parece que así es. Porque de verdad esa persona un día dejó de tomar. De verdad esa persona un día dejó de decir palabras horribles, feas. Aunque quizá a otros les cueste un poquito más y sea un proceso largo. Pero sucede, terminan siendo personas diferentes. Terminamos siendo diferentes porque Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Quién es la fuente entonces de control? ¿Quién produce el control en nuestras vidas si hemos creído en Cristo? La palabra de Dios es clara. Es el Espíritu. Veamos nuevamente el versículo que ya nos sabemos de memoria. Versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es. ¿Quién produce esto? El Espíritu. Y está amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. ¿Quién produce esto? El Espíritu. Y esto es lo que yo debería preguntarme. ¿El control propio lo estoy produciendo yo o lo quiero producir yo? ¿O estoy dejando que sea el Espíritu? Y aquí es donde creo que puede haber verdaderos cristianos luchando con el pecado y lo están haciendo de manera equivocada. Y hay dos maneras de entender eso. Primero, cómo lo tratamos en nosotros mismos y segundo, cómo lo tratamos en los demás. Esa es la mejor manera de saber si nosotros comprendemos esta verdad maravillosa. La primera parte, ¿cómo estamos tratando con el pecado en nuestras propias vidas? Todos aquí, de los que están reunidos conmigo, estamos luchando con el pecado. Esa es una realidad. Aquí todos seguimos en un cuerpo de carne y hueso que todavía peca, que todavía falla. Y si somos cristianos, estamos luchando contra eso. Pero pregunto, ¿cómo estás luchando? ¿Cómo estás peleando contra el pecado en tu vida? ¿Estás depositando esa carga en el Señor? Así como todos nuestros pecados, la pena, la paga, por eso no tenemos temor del infierno, ya fue puesta sobre Cristo y descansamos y confiamos que Cristo pagó por todos nuestros pecados.
Eso no significa que el pecado ya no siga presente en nuestra carne, pero en esa área ya también la palabra de Dios nos dice cómo podemos descansar. Estás viendo errores en tu vida, estás viendo fallas en tu vida. ¿Qué haces tú? Como nos enseña la religión, ¿te comprometes? ¿Juras? ¿No lo voy a volver a hacer? No estás entendiendo la palabra. Porque la palabra de Dios dice, tú vas a poder dominar eso en tu vida, no en tus fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. Por eso, como los verdaderos cristianos, puede ser que tú seas verdadero cristiano y no lo estás haciendo de esta manera porque no lo has comprendido, pero los verdaderos cristianos vemos las fallas en nuestras vidas o vemos la tentación y no estamos buscando la autodeterminación. Voy a ser fuerte como nos enseña la religión. Voy a salir corriendo, voy a salir huyendo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? En ese momento acudimos a aquel que nos puede ayudar. Señor, si tú me dejas solo en esta tentación, puede ocurrir dos cosas. Venzo la tentación, pero me voy a sentir orgulloso de mí mismo, o caigo en la tentación. Pero si tú me ayudas y me libras de esta situación, si tú me ayudas a vencer esta tentación, si tú me ayudas en esta debilidad, cuando yo pueda pasar la prueba, voy a dar gloria a tu nombre y voy a reconocer que fuiste tú quien me ayudaste. Ahora, hago la pregunta, ¿no es eso mejor? ¿Y creen ustedes que Dios no lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Pero muchas veces lo que nosotros queremos es ganarnos el mérito y decir, yo fui el que dejé de fumar, yo fui el que dejé de tomar, yo fui el que dejé de hacer esto, yo fui el que dejé de hacer aquello. Pero qué diferente cuando decimos, Dios cambió mi vida y la sigue cambiando. Porque todos aquí todavía necesitamos que Dios cambie áreas en nuestra vida. No necesitamos comprometernos. Dios sabe que somos tan débiles. Él no necesita que vengamos aquí, como lo he dicho tantas veces. A mí me enseñaron en una predicación de estas, ¿qué terminaba uno haciendo al final? Pasando adelante a un supuesto altar, a comprometerse con Dios que no iba a volver a fallar. ¿Y qué hacía uno? Salía y volvía y fallaba. Y entonces uno decía, no, ¿será que yo sí soy cristiano? ¿Será que yo sí soy hijo de Dios? Yo no quiero que hoy vengas y te comprometas, ni Dios te pide eso. ¿Sabe qué dice Dios? Reconoce que todavía estás luchando con el pecado. Reconoce que todavía hay áreas en tu vida que necesitan ser sometidas. Y sí, aunque fallaras en eso, yo no te condeno. Pero si tú has creído en mi Hijo, tú tampoco quieres que eso todavía esté en tu vida. Somete también eso ahora a la obediencia en el poder del Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra de Dios. El dominio propio, el control propio, ¿quién lo va a producir? El Espíritu. Ahora, ¿es dominio propio esto? Veamos, por ejemplo, otro lugar donde el apóstol Pablo utiliza la palabra literal dominio propio, control propio o gratia. Primera los Corintios 7:9. Pero si no pueden controlarse. Allí la palabra en griego es esa que se traduce como control propio. Aquí se traduce controlarse. ¿De qué está hablando? Entonces debería casarse. A Pablo le hicieron esta pregunta, ¿está bien casarse? Porque parece ser que los corintios pensaban que las personas célibes, muchos de nosotros podemos venir de esa religión donde parece que los que no se casan son más santos que los que se casan, que los que se abstienen de relaciones sexuales son más santos que los que no se abstienen de las relaciones sexuales. Y parece ser que los corintios tenían ese pensamiento. Y Pablo les dice, no, para nada. Pablo dice, si tú no te casas, no es porque seas y te abstienes de relaciones sexuales, no es porque seas más puro, es porque eso te puede ayudar, por ejemplo, a servir más al Señor. Pero allí el apóstol Pablo dice, eso no es pecado, si tú te casas está bien. Aparte de eso, hay personas que no se casan porque tienen el don. Yo no sé quién tiene ese don, yo creo que ese don ya desapareció. Tienen el don de quedarse solos, no les hace falta casarse. Pero si tú no puedes controlar, si tú no tienes dominio propio sobre esa área, no está mal tener relaciones sexuales. Solamente que, ¿qué dice? Cásate. Dios te da una salida. Cásate. Si no eres capaz de controlar tu apetito sexual, no hay ningún problema. Dios te lo dio. No es pecado, no está mal. Dios creó la sexualidad. Cásate y disfruta con tu esposa. El matrimonio no es solamente para procrear, como dicen algunos. La Biblia enseña todo lo contrario también. Entonces dice, es mejor casarse que arder de pasión. Es lo que dice la palabra de Dios, simple. ¿Y qué palabra se utilizó allí para controlarse? Dominio propio. Si no eres capaz de ejercer dominio sobre tu cuerpo, el matrimonio es la mejor salida. Simple. Pero allí mismo en Corintios, en la primera carta, capítulo 9, versículo 25, Pablo vuelve y usa la palabra. Dice, todos los atletas se entrenan con disciplina. Podemos notar entonces, por eso es lo importante de la palabra en griego. Si tú lees esta traducción o cualquier otra traducción, la Reina Valera, tú ves diferentes términos, pero en griego es el mismo. Nuevamente, porque en griego esa palabra es muy amplia.
Y aquí Pablo está utilizando la palabra para dominio propio, control propio, como disciplina. Está hablando de los atletas. ¿Qué hacen los atletas para poder competir y ganar esa competencia? Se abstienen de muchas cosas, porque saben que tienen un propósito. Y eso es lo que Pablo dice. Dice, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Y este es uno de los pasajes que más usan para el dominio propio. Si ven que lo que Pablo dice es que tú tienes que tener dominio propio para ganarte la eternidad, no es lo que Pablo está diciendo. Pero es que parece, no, les voy a llevar al contexto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo allí de una manera impresionante y muy clara? Pablo está en un contexto que si lo quieres leer en tu casa, básicamente desde el versículo 18 puedes leer el pasaje en tu casa, pero se los quiero resumir. Pablo está hablando de algo muy particular. Quizá ya lo hayas leído y cuando te lo explique lo vas a recordar. Pablo está diciendo, miren, yo ya no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Y por eso es que yo, cuando voy a predicarle a los judíos, me someto a la ley, pero no porque esté bajo la ley, porque yo ya he sido libre de la ley. Pero ¿saben por qué me someto a la ley? Para ver si logro ganar a algunos judíos. Y después Pablo dice, y cuando estoy con los gentiles que no están bajo la ley, yo estoy sin ley, porque yo no estoy sometido a la ley judía y por eso puedo vivir como los gentiles sin ley, pero no es que yo esté sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo. Y en ese contexto es donde Pablo dice, pero yo no lo hago así a la aventura. Yo no es que venga y diga que como yo estoy sin ley, cuando estoy con el que no es judío, porque los judíos se abstenían de un montón de cosas, por ejemplo, los judíos no comían cerdo. Entonces Pablo dice, cuando estoy con los judíos yo no como cerdo, porque yo no los quiero ofender y yo quiero es que ellos conozcan a Cristo. Y es una oportunidad, así que guardo la ley. Pero cuando estoy con los gentiles, si me sirven chicharrón, si me sirven morcilla, eso venga para acá. Pero eso no significa que si este se va a ir allá a hacer lo malo, yo me voy con él también. No, ahí es donde yo me controlo. Sé que tengo libertad, sé que ya no estoy bajo la ley, pero me controlo porque mi propósito no es volverme un pagano, no es volverme un pecador. Mi propósito es ganar a los pecadores, mi propósito es eterno. Entonces en este contexto no está diciendo que el dominio propio me está ganando la salvación o la eternidad. Pablo está diciendo, estoy utilizando el dominio propio porque yo puedo decidir si me someto o no me someto a la ley con libertad, pero con un propósito eterno, llevar a las personas a conocer a Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es, voy a ponerles este ejemplo muy claro. Creo que es un ejemplo que podemos ver de una manera muy clara en nuestras propias vidas. Lo que Pablo dice es, si para hablarle a esa persona de Cristo me tengo que afeitar y colocarme una corbata, me afeito y me coloco la corbata, aunque yo odie eso. Pero si es la manera en que ellos me dan la oportunidad de predicarles, lo hago. Y si el otro me da la oportunidad de predicarle el evangelio, tomándome una cerveza, pero sin emborracharme, hasta me tomo la cerveza con esa persona por predicarle a Cristo. Obviamente Pablo no se va a emborrachar porque él va a ejercer dominio propio. Entonces podemos ver que esta verdad es hermosa, pero no está hablando de que somos salvos por el dominio propio. Los que se dominan, los que controlan su vida, lo hacen a través del Espíritu porque ya son salvos. Es así de simple. Y Pablo predicaba esta verdad. Notemos, por ejemplo, en Hechos, que es el tercer lugar donde aparece esta palabra, Hechos capítulo 24, versículo 25, Pablo le está predicando a un gobernador, a Félix, y la esposa de Félix, Drusila, era judía, así que ellos entendían el judaísmo. Y Pablo se defendió ante Félix, pero un día Félix lo llamó para que él le predicara acerca de Jesucristo, acerca del evangelio. Y dice el versículo 25 de Hechos 24, al razonar Pablo con ellos, es decir, con Félix y Drusila, acerca de la justicia, y ahí está la palabra, el control propio, y el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo, vete por ahora, le dijo, cuando sea más conveniente volveré a llamarte. Notamos que el control propio estaba dentro de la predicación de Pablo. Pero aquí es donde más adelante vamos a aclarar un punto bien importante sobre esto. Pero quiero que veamos esta verdad de manera clara y ruego a Dios que Él abra nuestro entendimiento para esto. Sí, los verdaderos cristianos tienen control propio, dominio propio, solo que no es tan propio. Viene desde Dios, viene a través de su Espíritu Santo. Por eso, la salvación sí es por gracia, porque no solamente Dios perdona nuestros pecados y ya podemos estar seguros de que no vamos a ir al infierno, pero Dios sigue obrando en nuestras vidas, controlando el pecado. No tenemos que tener temor de que nuestras fallas nos lleven al infierno, pero queremos que esas fallas ya no estén en nuestras vidas y queremos controlarlas a través del poder del Espíritu Santo. Si eso es verdad en tu vida, eres cristiano. Si no es verdad, necesitas conocer a Cristo Jesús. Voy a ver un pasaje particular que nos enfatiza mucho más esta verdad, porque no solamente no solamente Pablo habla del control propio, también lo dice Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7.
En vista de todo esto, ahora, esa frase es muy importante. Es necesario que la tengamos en cuenta. Porque notemos que este pasaje es el que más se usa para hablar del control propio. Pero ¿cómo empieza este pasaje? En vista de todo esto. ¿Qué es todo esto? Lo que Pedro ya nos dijo anteriormente. En un momento lo vamos a ver. Pero quiero que arranquemos allí en el versículo 5. Esfuércense al máximo. ¿Sí ven que la vida cristiana sí es de esfuerzo? ¿Pero por qué? No es por ser cristianos. Esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Entonces no es que tenemos que esforzarnos para ser salvos, como muchos dicen. No es que tenemos que esforzarnos para ser cristianos. No es que tenemos que esforzarnos para ser mejores, para ganar méritos para con Dios. Es porque Dios nos ha salvado y es porque Dios nos ha dado unas promesas impresionantes que en un momento las veremos. Y cuando tú recibes esas promesas, porque hoy las promesas que más se predican es sanidad, milagros, prosperidad, pero no, las promesas de Dios son estas. Cuando tú respondes a estas promesas, Dios dice, estas promesas de Dios deben ¿qué? Complementar su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Cuando tú has recibido las promesas de Dios, ¿saben qué hacen las promesas de Dios? Sí, te vuelven rico, ¿pero en qué? En obediencia. De hecho, tu fe, la fe en Cristo, ¿sabe con qué se complementa? Con una abundante provisión de excelencia moral. Dice, la excelencia moral ¿con qué? Con conocimiento. No solamente es conocimiento, pero Dios también nos da conocimiento. Pero ese conocimiento no se queda solo, ese conocimiento ¿qué trae? Control propio. Es decir, que no es cuánto sepa de la Biblia. No te preocupes si no te sabes los capítulos, versículos y si no eres de esas personas que recita la Biblia de memoria. No te preocupes si tú lees la Biblia y a veces dices, pero yo leo y al ratico se me olvidó. No te preocupes por eso, porque el conocimiento solo envanece. Lo importante es que si entendemos esa verdad, la vivamos. ¿De qué me sirve saberme la Biblia al derecho y al revés? ¿De qué me sirve saberme la Biblia en griego, en hebreo, en arameo, si no vivo esa verdad? Mis hermanos, lo que necesitamos es vivir esa verdad. Por eso el conocimiento está acompañado de ¿qué? Si tú entiendes la palabra, esa palabra te debe llevar ¿a qué? A la obediencia, al control propio. Dice el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Básicamente es el pasaje paralelo del que estamos estudiando. Pero aquí es la pregunta, ¿para qué debemos hacer esto? ¿O cómo hacemos esto? Es respondiendo a las promesas. ¿Cuáles fueron las promesas de las cuales nos habló el apóstol Pedro en los versículos anteriores? Veamos desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Sabe cómo es que esto se efectúa en tu vida y en mi vida? A medida que conocemos más a Cristo. A medida que crecemos más en el conocimiento de Dios. Por eso aquí queremos predicarte a Cristo, que conozcas a Cristo, que ames a Cristo, porque entre más lo conoces, entre más lo amas, entre más entiendes lo que Él hizo por ti, sabes que este mismo Dios que fue a una cruz para salvarte, es el mismo que está ahora a través de su Espíritu perfeccionándote. ¿Qué dice el versículo 3? Y esto es verdad, es impresionante. Mediante su divino poder. ¿Cuál es el divino poder de Dios? Su Espíritu. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. El Espíritu Santo es Dios en nuestras vidas, su divino poder para llevarnos a vivir en obediencia. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Cuando tú conoces a Cristo, recibes ese poder para vivir en obediencia. Por eso, si yo digo que he creído en Cristo, pero eso no se refleja en mi vida, no he creído en Cristo. La salvación no es por lo que tú y yo hacemos, pero cuando somos salvos, hacemos. No para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvos. ¿Qué dice el versículo 4? Aquí es donde viene la verdad más hermosa. Y debido a su gloria y excelencia, es que Él es glorioso y Él es el que es excelente, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Y cuáles son esas promesas? Excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal, amor por todos. Podemos ver que ahí es donde viene esa lista de verdades maravillosas. Dios nos ha llamado no solamente a estar tranquilos de que el pecado ya no nos condena, sino que también nos ha llamado a participar de su naturaleza divina, no a ser dioses, sino a tener parte de esa verdad. ¿Y cómo es que tú y yo estamos participando de esa naturaleza divina? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a transformarnos y cambiarnos y convertirnos en personas de fe. Allí lo dice,
Convertirnos en personas que moralmente son excelentes, pero no para que se crean mejores que los demás, sino para que den gloria a Dios, porque es una obra de Dios en su corazón. Nos lleva a convertirnos en personas que conocemos la verdad, pero que controlamos nuestra vida. Nos lleva a convertirnos en personas que perseveramos hasta el final, que nos sometemos a Dios, que tenemos afecto fraternal, que nos amamos unos a otros. ¿Quién produce eso? Dios, haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. Entonces, no solamente Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para perdonar nuestros pecados, sino que envía a su Espíritu para perfeccionarnos. Esa es la obra completa de salvación. Por eso esto nos lleva a nuestro segundo punto, porque aquí es donde viene la pregunta. Entonces yo he creído en Cristo Jesús. Él es mi Salvador, soy salvo por gracia, todos mis pecados han sido perdonados. Dios envía su Espíritu a mi vida para que viva en obediencia. Entonces, ¿quién me dice lo que debo y no debo hacer? ¿El pastor? El Espíritu Santo. ¿Estamos seguros de eso? Espero que sí. Es que al pastor no le gusta que las hermanas vengan con labial, porque para el pastor eso es pecado. Hombre, eso es del pastor. La Biblia no me tiene un versículo para eso. Si a mí no me gusta que las mujeres usen labial, pues entonces cásese y prohíbaselo a su esposa. Pero no venga a prohibírselo a los demás, si ni Dios lo prohíbe. Ahora, alguien dice, no, pero es que si tú dejas a las personas a la guía del Espíritu Santo, se van a descarrilar. Por Dios, ¿creen que un hombre lleno de fallas y errores como yo voy a guiar mejor a las personas, que si acaso las veo un ratico a la semana, que el Espíritu Santo, quien es santo y es Dios, se va a vivir contigo y te puede ayudar y guiar todos los días? ¿Creen que yo soy más excelente moralmente hablando que Dios? Pero a veces hemos creído eso, que el pastor es el que nos tiene que decir a toda hora qué hacer y qué no hacer. Ahora, quiero aclarar, si podemos servirte y ayudarte en un consejo a través de la palabra, lo podemos hacer. Si crees que de pronto en esa área de tu vida tenemos el conocimiento a través de la palabra y quieres pedir un consejo, te aconsejaremos a través de la palabra, también estamos para eso. Claro que sí, y tú puedes hacerlo con un hermano maduro, pero no es estarle diciendo a toda hora al pastor o al líder qué debo y no debo hacer. Crecí en un contexto donde hasta para viajar tenía que pedirle permiso al pastor. Yo crecí en ese contexto. Hasta yo tengo que decirle al pastor con quién casarme o con quién no casarme. Y si el pastor me dice que no, ya me declara una maldición que me va a ir mal en el matrimonio. Porque el pastor no estaba de acuerdo. Porque es que esa muchachita es como muy creída, muy salamera. O sea, sencillamente por cosas personales. No, mis hermanos. La torre de control, quien da las instrucciones y direcciones ahora en nuestras vidas, es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios nos va a llevar a vivir en obediencia. Por eso lo que digo, lo que yo deseo con todo mi corazón y oro a Dios, es que Dios se vaya a vivir en sus corazones a través de su Espíritu. Porque ¿saben qué hace el Espíritu Santo? A veces, hasta cosas que ni son pecado. ¿Saben qué hace el Espíritu Santo? Te dice, mijito, eso no es pecado, está bien. Y si lo haces no te vas a condenar porque ya Cristo murió. Es más, si lo haces ni siquiera está mal. Pero hijito, eso no te conviene. ¿Alguna vez has experimentado eso a través del Espíritu Santo? Y quizá tú has dicho, yo iba a hacer tal cosa y ¿saben qué? Mejor no la hice. Tenía como una convicción en mi corazón, en mi vida, y no la hice. Después te dabas cuenta de que, verdad, eso te hubiera llevado a una situación difícil. O quizá no sé si te haya pasado como me ha pasado a mí. Y no estoy hablando de superstición, estoy hablando de convicción a través de la palabra, porque eso es lo que hace el Espíritu. Nos recuerda, la palabra de Dios enseña que eso no es correcto, que eso no está mal, que eso está mal. No sé si alguna vez te haya pasado, a mí me ha pasado, tengo que confesarlo, en que muchas veces he hecho cosas que me preguntaba, ¿será que está bien? No, yo creo que eso no está mal. Pero había una convicción en mi corazón que me decía, pero no lo hagas, eso no te va a llevar a nada bueno. Y terminaba haciéndolo. Y después, típico la mamá, no haga eso que se cae. Y uno, así también es el Espíritu Santo. Muchas veces nos trae esa convicción, no hagas eso, no hagas eso. Y uno de terco y después uno, Señor, perdóname. El Espíritu Santo es capaz de hacer eso y mucho más. El Espíritu Santo es capaz de guiar nuestras vidas en perfecta obediencia y santidad. Es decir, que muchas veces lo que pasa es que nosotros no hacemos caso al Espíritu Santo, de la guía, de su verdad y de su palabra. Por eso, ¿qué dice la parte final del capítulo 5, versículo 23? No existen leyes contra esas cosas. No es la ley la que me va a llevar en obediencia. La vida cristiana no es una lista de leyes y de reglas que tenemos que seguir o no seguir. El mismo apóstol Pablo hasta enseñó, todo me es lícito, ¿pero qué? No todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Es decir, que ni siquiera ya es si es pecado o no es pecado, sino, Señor, ¿cuál es la mejor decisión en esta situación? Señor, dame convicción, dame poder a través de tu Espíritu, porque finalmente lo que yo quiero es honrar y glorificar tu nombre. Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, si hay algo en mi vida que no te agrada, transfórmalo, cámbialo. Mis hermanos, no es más libertad eso. Y Dios va a empezar a orar en nuestros corazones. No, mis hermanos, no es la ley. De hecho, aquí es donde viene la parte más increíble. Precisamente por eso, en ni un solo versículo en el Antiguo Testamento existe la palabra control propio. Algunos han dicho que parece que está la idea, pero esta palabra no existe en el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué? Porque en el Antiguo Testamento no era control propio, era ley. En el Antiguo Testamento no era esa convicción que tú tenías en el corazón de ¿será que hago, no hago esto? No, era ley. Obedeces la ley porque si fallas en uno solo, te haces acreedor de todos. En ni un solo versículo en el Antiguo Testamento está la palabra dominio propio o control propio. ¿Saben qué es lo más impresionante, mis hermanos? Para la época de Pablo, los filósofos pensaban que la más grande virtud era el dominio propio. ¿Pero dónde la puso Pablo? Al final. Porque el dominio propio también tiene una raíz. ¿Cómo empieza esto? ¿Con qué? ¿Con dominio propio o con amor? Por eso esto empiezas con amor. Porque cuando tú experimentas el amor de Dios, la gracia de Dios, cuando tú experimentas el gozo de Dios en tu corazón, cuando tú experimentas la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la humildad que Dios está produciendo en tu vida, ¿en qué redunda todo eso? ¿Cómo termina todo eso? En control propio. Y saben ustedes que para la época de Pablo los filósofos precisamente creían que el control propio era precisamente una palabra que significaba la más grande moral, porque ¿saben qué significaba para los filósofos esa palabra? Que tú no necesitabas leyes para saber lo que estaba bien. Y por eso ellos colocaban esto en lo más alto. Pablo dice, es verdad, no necesitamos leyes para esto, pero no es solo control propio. Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad y control propio. Porque mis hermanos, lo que va a producir control propio no es nuestra fuerza de voluntad, es el Espíritu Santo en nuestras vidas, transformándonos y cambiándonos. ¿Qué dice Tito capítulo 1, versículos 8 al 11? Y veremos el 14 hasta el 16. Les voy a decir por qué salté esos versículos. Aquí Tito dice, o Pablo le dice a Tito, porque Pablo envió a Tito a Creta para que pusiera ancianos, es decir, líderes en la iglesia. Sí, la iglesia debe tener líderes. ¿Por qué se deben caracterizar esos líderes? Tito capítulo 1, versículo 8. Al contrario, hablando de los líderes, dice, debe recibir huéspedes en su casa. Contrario a lo que muchos esperan, aunque no está mal visitar a los hermanos, pero contrario a lo que muchos esperan, los líderes de la iglesia deben ser muy buenos hospedadores, recibir visitas. Es más fácil que los hermanos vengan a visitar al pastor, que el pastor vaya a la casa de cada hermano, aunque no está mal visitar. Si quieres que te visitemos, te visitamos. Pero mis hermanos, es mejor cuando recibimos en nuestra casa a toda la congregación, ¿cierto? Entonces dice que debe de ser hospedador o recibir huéspedes en su casa. ¿Con qué? ¿Con mala cara? ¿Tienes pastores que nunca les puedes pisar la casa? ¿Sí? Te atiendo en la congregación, pídeme una cita. Un verdadero hombre de Dios debe abrir las puertas de su casa. Así su casa no sea lugar de congregación, porque él debe ser hospedador, amable, recibir a huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Precisamente allí dice, debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Y allí la palabra control propio es disciplina. Pero notemos esto. ¿Por qué? Versículo 9. Y esta verdad es impactante. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. ¿Por qué este pasaje es tan importante? ¿Por qué este versículo es tan importante? Notemos lo que Pablo está diciendo. Estos líderes de la iglesia deben demostrar con su propia vida que han recibido la verdad de la enseñanza, no solamente con palabras, sino con acciones. Porque ellos deben estar en la capacidad de contradecir a los que se oponen a la verdadera enseñanza. Pero ¿quiénes son los que en este contexto se oponen? Los de la ley. Se los quiero demostrar, versículo 10. Pues hay muchos rebeldes, notemos cómo lo dice la palabra de Dios, que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. ¿Pero qué clase de rebeldía es esta? Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse o guardar la ley para ser salvo.
Eso es una mentira, es un engaño y una falsedad. Donde quiera que te prediquen salvación por obras, es un engaño. Pablo dice, eso es rebeldía, eso es inútil, eso es engaño. Y es la verdad. A ti te dicen que eres salvo por gracia y no falta el que dice, no, eso no es así de fácil. Tú te tienes que salvar por tus propios esfuerzos. ¿Acaso la mayoría, si no es que todos nosotros, teníamos miedo de que Cristo regresara porque es que, ¿cómo me voy a salvar? Si yo siendo tan pecador, tantas fallas que tengo. Mis hermanos, la salvación es por gracia, pero esa salvación por gracia también se refleja en una vida de obediencia. ¿Qué dice el versículo 11? Hay que callarlos, porque con su falsa enseñanza, notemos que estos son líderes, estos son pastores, estos son personas que son mentirosos, engañadores. Pero ¿cuál es el mensaje principal de ellos? Salvación por obras. ¿Por qué? Porque es muy fácil así. No es que si tú no diezmas le estás robando a Dios. ¿A dónde te están llevando? A la ley. ¿Pueden verlo? Por eso tú encuentras pastores que ley, claro. Si tú no diezmas, y tienes que diezmar aquí, tú no puedes asistir aquí y diezmar allá. Mis hermanos, porque utilizan esto como fuente de ganancia. Me lo estoy inventando. ¿Qué dice el texto? Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen ¿por qué? Por dinero. Volvemos a lo mismo. ¿Está en la Biblia? Sí, yo creo eso. Eso sí, ellos, para ley, tú tienes y no tienes que hacer. Ellos son los que mandan tu vida. Te dicen si puedes recibir a fulano o no en tu casa. Mejor dicho, te dicen hasta cómo te tienes que vestir. Te dicen hasta cómo tienes que respirar, porque para la ley son buenos. Y mis hermanos, ¿saben qué es lo triste? Alejan a familias enteras de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la salvación es por gracia y que esa salvación por gracia produce obediencia en nuestras vidas. Allí paso al versículo 14 porque en el centro hay una cita de Epiménides que Pablo usa, pero no me voy a centrar en eso porque no es el centro. Pasemos al versículo 14. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Estas personas no es que te estén diciendo que tú puedes pecar. ¿A dónde te están llevando? Al legalismo, a la ley. Te dicen que tú tienes que obedecer para ser salvo. ¿Podemos ver? No, tú y yo no tenemos que obedecer para ser salvos. Cristo obedeció para salvarnos, porque somos salvos. Y con control propio, por el poder del Espíritu, es que vamos a vivir en obediencia, pero no siguiendo reglas humanas, no siguiendo mitos de hombres. Es que esta es la tradición de esta iglesia. Perdónenme, no sé cómo decirlo que no sea ofensivo, pero me importa esto, la tradición de tu iglesia. El Espíritu Santo es suficiente para llevarnos en obediencia. ¿Qué dice el versículo 15? Esta verdad es hermosa. Todo es puro para los que son de corazón puro. Cuando Dios obra en tu corazón, Él guía tu corazón. En cambio, para los corruptos e incrédulos, esas personas son incrédulas, no tienen el espíritu. Nada es puro porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Por eso yo solo es ley, porque ellos no creen que, no son capaces de creer que el espíritu es capaz de controlarnos. Versículo 6. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Qué fuerte. Pero mis hermanos, recordemos ya lo que nos dijo Pablo en Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Quién va a controlar tu vida? ¿La ley, el pastor o el Espíritu? Puedes estar tranquilo, el Espíritu guía tu vida. ¿Qué dice allí mismo en Gálatas 5 por el versículo 18? Ya vimos estos versículos, no los voy a enfatizar tanto. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Simple. Qué libertad tan grande, saber que el Espíritu me lleva a la obediencia. Ahora, mis hermanos, quiero terminar con este versículo, que no tiene la palabra control propio, pero que creo que resume no solamente esta enseñanza, sino toda la serie del Espíritu Santo. Este versículo está en Efesios capítulo 5, versículo 18. Pablo dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Se lo está advirtiendo a cristianos. Puede ser que haya cristianos que les gusta todavía mucho el vinito, y está bien, pero no te emborraches. La Biblia no dice que no puedes tomar vino, que no puedes tomar cerveza, pero no te emborraches. Por favor. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y el Espíritu Santo que te controla, que te da dominio propio, no va a dejar que hagas eso. Por eso el mismo Espíritu Santo, aunque la Biblia no me dice que el vino es pecado, si yo sé que eso me va a llevar a emborracharme, entonces yo digo que no.
pero no porque sea pecado, sino porque hay dominio propio en mi vida. El Espíritu lo está produciendo. Y si hago eso, ¿saben qué hace eso? Notemos que Pablo ni siquiera dijo que eso los va a condenar. Les va a arruinar la vida. Les va a arruinar la vida. Va a haber problemas. Eso no trae sino problemas. En cambio, por el contrario, en oposición a eso, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? ¿Has visto a una persona borracha? ¿Quién domina a esa persona? ¿Quién la controla? La embriaguez. Se va para los lados, sino que es que ya se cae al piso. Pueden hacer con esa persona lo que quieran y ni cuenta se da. Está dominada por el mosto, por el vino, por la embriaguez. El apóstol Pablo dice que mejor lo que domine tu vida sea el Espíritu Santo. Es suficiente. Esta es mi pregunta. Entonces, si hemos creído en Cristo Jesús y Dios ha enviado su Espíritu a nuestras vidas, ¿acaso ya no está todo bajo control? Tus pecados han sido perdonados. Puedes estar tranquilo, ya eres salvo al creer en Cristo. Pero ese pecado que todavía sigue merodeando en tu carne, Dios también quiere controlarlo, pero a través de su Espíritu Santo. Pregunto, ¿quieres esto en tu vida? ¿Anhelas esto en tu vida? ¿Quieres vivir tu vida cristiana de esta manera? Pero quiero concluir con una parte que quedó en veremos. ¿Recuerdan que les decía que había dos maneras en que nos damos cuenta si esto está obrando en nuestras vidas? ¿Cómo estamos tratando con el pecado en nuestras vidas? Dejemos eso en el Espíritu Santo. No es que lo neguemos, no es que digamos eso está bien. Reconozco que hay debilidad en mi vida, pero lo coloco en las manos de Dios. Pero la otra parte, quizá la mejor manera de saber si entendemos esto es cómo vemos a los demás. ¿Somos tú y yo de aquellos que queremos controlar a los demás? ¿Somos tú y yo de aquellos que cuando vemos que los demás fallan, entonces queremos ser nosotros los que los obliguemos? ¿Queremos nosotros decir cómo se deben comportar los demás? Por supuesto, si eres padre de familia, dirige a tus hijos. Pero en esto de la salvación, el que controla es Dios. Por eso cuando veo a las personas que están fallando, ¿sabe qué hacemos? Oramos. Señor, ayuda a mi hermano en esa falla. Señor, si mi hermano no se está dando cuenta de ese error, de ese pecado que está cometiendo, Señor, transforma y cambia su vida, su corazón. Si tenemos la oportunidad, con amor, con gracia, le damos un consejo. Pero nosotros no somos los que cambiamos a las personas. El que transforma y cambia es Dios, porque Él es el único que puede colocar todo bajo control. Y cuando uno experimenta eso, uno descansa. Y hasta uno puede ver cómo Dios empieza a transformar y cambiar a las personas. ¿Y saben qué hace uno? Da gloria a Dios por esa obra en el corazón de los demás, pero mayor aún en nuestro propio corazón. Pero entonces, la parte final con la que quiero terminar esto es, ¿quieres experimentar más control en tu vida? Yo quiero. ¿Quieren que en esta hora oremos? Señor, controla mi vida. Yo quiero colocar hoy todo bajo tu control. Yo quiero, Señor, que esas áreas de mi vida que todavía necesitan ser transformadas y cambiadas, hoy entiendo que no es la fuerza de voluntad. Hoy recuerdo que tú me has dado grandes y preciosas promesas. He creído en Cristo y me has salvado, pero también tú me dices que a través de tu Espíritu, tú me estás perfeccionando. Señor, hoy quiero esto para mi vida. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más por esta tu palabra, gracias por regalarnos esta verdad, la verdad de tu evangelio. Padre Santo, gracias porque hoy una vez más nos recuerdas que esta salvación es por gracia, por misericordia, que no podemos hacer nada para merecerlo. Gracias por recordarnos hoy que todos nuestros pecados ya fueron perdonados por tu obra en la cruz del Calvario a través de tu amado Hijo. Gracias, Padre, por recordarnos hoy que tenemos el cielo asegurado porque tú nos has declarado justos, pero gracias porque no solamente nos declaras justos, sino que también envías a tu Espíritu en nuestras vidas para perfeccionarnos. Gracias por recordarnos hoy que esto no es fruto de nuestro trabajo o desempeño, sino que eres tú trabajando, obrando a través del poder de tu Espíritu Santo, y esto es lo que queremos pedirte hoy más que nunca. Padre, en esta hora recuerdo que el mismo Señor Jesucristo enseñó que si un padre de familia, siendo aún malo, pecador, le da buenas cosas a sus hijos, buenos regalos, que si un padre de familia no le da una piedra a su hijo cuando él le pide pan, ni le da una serpiente cuando le pide pescado, sino que le da cosas buenas, recuerdo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que cuanto más tú nos darás cosas buenas, que cuanto más tú nos darás el Espíritu Santo. Hoy nos recuerdas que las cosas buenas, más que cosas materiales, son estas verdades maravillosas, participar de tu naturaleza divina, experimentar el poder y gozo de tu Espíritu en nuestras vidas, transformando y cambiando, perfeccionando nuestros corazones. Esto es lo que quiero pedir por mi propia vida y por la de mis hermanos.
y por todos aquellos que de una manera escuchen estas enseñanzas, esta verdad de tu palabra. Señor, que todo esté bajo tu control, que podamos depositar nuestras cargas en ti, que no solamente dejemos el pecado que nos agobia en la cruz, sino que también lo coloquemos en el poder de tu Espíritu para seguir siendo transformados y cambiados y así entender que esta es verdadera libertad. No libertad para pecar, ni libertad o no esclavitud para ir a la ley, sino libertad para saber que somos salvos por gracia y en esa gracia aún libertad para caminar en obediencia. Por eso te pido, Padre, por favor, en tu gracia, produce en nuestras vidas amor. Produce, por favor, en nuestras vidas, Padre, paz, gozo, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y que de esa manera podamos vivir en libertad, obedeciéndote para la gloria de tu nombre, para el nombre de Cristo. Amén y amén.